Muy bien, déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 27. Mateo 27 y vamos a leer del versículo 11 hasta 26. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador. Y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este busto, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por tu palabra. Te pedimos que bendigas la aplicación de tu palabra ahora para que sea vida y luz a nuestras almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, última vez vimos a la gente, tratando de evitar su culpa por haber hecho mal. El concilio de los judíos negaban su culpa. Judas fue sobrevenido por su culpa, pero Jesús fue absuelto de tener culpa. Y vimos que Judas, por su remordimiento, no quiso arrepentirse a Jesús, pero en lugar de esto se ahogó. Y la diferencia entre Judas y Pedro es que Pedro volvió a Jesús en arrepentimiento, Judas no. Entonces, por eso tenemos las tres respuestas a la culpabilidad hoy día también. O podemos negarla, o podemos ser vencidos por ella, o podemos pedir a Jesús que lleve nuestra culpa por nosotros. Y los que piden a Jesús que lleven su culpa, reciben el perdón y
la paz. Bueno, hoy día veremos a Jesús con Pilato, y este es el juicio que importa. Lo que los judíos ya han hecho fue una formalidad, no valía nada, pero en este juicio, en términos humanos, es lo que decide si Jesús vive o muere. Pero otra vez, en verdad, no es Jesús que está en juicio, sino Pilato y el pueblo. Y la pregunta no es lo que ellos deciden en respecto a la inocencia de Jesús, pero cómo responden a Jesús y a su verdad. Y así nosotros escuchamos a la palabra de Dios hoy día, estamos siendo probados por la palabra y puesto en juicio por ello. ¿Cómo vamos a responder a la palabra de Dios? ¿Con obediencia y fe? ¿O seguir no pensando lo que hemos oído? Bueno, Pilato con Jesús. Nos dicen los historianos una cosa curiosa, que Pilato tenía más o menos la misma edad como Jesús. Fue bien conocido por crueldad y abusar sus poderes. Y es importante entender que él fue gobernador por la decisión del emperador romano, quien era en esos tiempos Tiberio. Y él tuvo que cuidarse con el emperador, el César, para no ofenderlo o hacer algo, porque ya tenía una reputación de sangre y tenía que cuidarse bien con el emperador. Entonces, por eso los sacerdotes y los demás acusan a Jesús de 3 delitos políticos. Iniciar rebelión contra César, rehusar pagar los impuestos y clamar ser un rey. Esto se encuentra en Lucas 23. Pero aquí no solamente se menciona del rey, y Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey? Es obvio a Pilato que Jesús es un hombre inocente. Por ejemplo, en 18 sabe que por envidia le habían entregado a él. Y por eso se sorprende mucho que Jesús rehúsa defenderse contra los que le acusan. Pero es que Jesús ha venido a morir y no va a defenderse. Y nos sorprende leer que aún la esposa de Pilato afirma que Jesús es inocente y que Pilato no debe condenarlo. Y entonces resulta que es obvio que Pilato, por ser juez, debe haber soltado a Jesús, declarándolo inocente. Pero el problema con Pilato es político. Él no quiere ofender a nadie, no quiere tener más dolores de cabeza con la gente judía, entonces quiere complacerlos. Entonces busca una manera de declarar que Jesús es inocente, pero todavía de soltarlo. Primero busca lo envía a Herodes, pero Herodes lo envía otra vez. Y luego trata lo que vemos aquí, decir a la gente, pues, ¿quién quieres que libra a Barrabás o a Jesús? Y probablemente él pensaba que iban a decir
suelta a Jesús. Pero en lugar de esto, llama que Jesús sea crucificado. Entonces, por haber dicho al pueblo esto, se pone en un lugar muy difícil. Si no mata a Jesús ahora, va a ser alboroto. Y ya ha rendido su oportunidad hacer una decisión él mismo, porque ya lo entregó al pueblo. Y por eso se rinde, lava las manos, dice, la culpa no es mía, y da a Jesús a ser crucificado. Pero quiero decirles que aunque él se lavó de las manos, no es libre de la culpa. Él tenía el poder hacer lo correcto, lo justo, y no lo hizo. Y podemos ver unas cosas aquí respecto a la naturaleza humana. Es nuestra naturaleza no decidir algo que sabemos que va a ofender a alguien. Siempre queremos pasar la responsabilidad a otros. Esta persona me dijo que tengo que hacer esto. Esta persona dijo. Pero si nosotros sabemos lo que es justo y correcto, necesitamos hacerlo aunque no es muy popular hacerlo así. El cristiano tiene un deber más a Dios que a los hombres. Pero la cosa es que las decisiones malas que hemos hecho en el pasado pueden influirnos para hacerlo más difícil hacer la cosa correcta en el presente. Como Pilato, a él no le importaba lo que era justo en el pasado, aquí no tenía la disciplina a hacerlo bien. Y además, como estaba en una posición delicada con el emperador, probablemente tenía miedo que si soltaba a Jesús, alguien iba a acusarlo al emperador de haber suelto una persona que se decía rey. Entonces, hay que pensar que aunque una decisión no parece muy importante, cuando decidimos mal siempre lo hace más difícil por nosotros hacer bien la próxima vez. Y si nos ponemos en una posición donde decimos, pues no puedo hacer nada y queremos lavar las manos, esto no evita la culpa. Hacer bien siempre es bien, no importan las consecuencias. Pilato escogió estar seguro en el momento en lugar de hacer lo correcto. Y como escogió lo seguro en el presente, perdió la seguridad eterna de Jesucristo y sufrió por eso. La historia nos dice que él fue llamado a Roma después de 3 años y perdió su poder. Y la tradición nos dice que eventualmente él se suicidó por la tristeza. Entonces, Pilato tenía la oportunidad de hacer bien y no lo hizo. Fue probado y se condenó a sí mismo. Luego tenemos la muchedumbre. Pablo Pilato les dice, ¿quién quieres, Jesús o Barrabás? Ahora, ¿quién era Barrabás? De los otros evangelios sabemos que dirigió una insurrección, o sea, rebelión. Fue culpable de asesino, de homicidio, de ser ladrón. Algunos opinan que sus crímenes fueron contra Roma, pero
A mí me parece que si fue haciendo todo esto contra Roma, Pilato no ofrecería soltarlo. Hubo muchos judíos que estaban tratando de hacer insurrección contra su propio pueblo también en esos tiempos. Me parece que fue más probable que él fue alguien así. Y que Pilato lo ofreció al pueblo esta decisión entre Barrabás y Jesús porque pensaba que ellos iban a escoger a Jesús en preferencia a este hombre que había cometido tantos delitos feos. Entonces él dice, ellos gritan por Barrabás, entonces dice, pues ¿qué haré con este Jesús que se llama Cristo? Ellos dicen, crucifícale. Y más que Pilato dice, es inocente, ellos dicen, crucifícale más y más y más. Y debemos ver aquí, la muchedumbre casi siempre hace mal, es incorrecto. En los Estados Unidos tenemos democracia, que es ser gobernado por la muchedumbre, pero no es precisamente democracia, es democracia representativa. Es decir, que la gente que escogimos, ellos nos gobiernan, pero tienen que representarnos. Y fue hecho así porque los que establecieron el gobierno sabían que cuando tienes una muchedumbre, ellos muchas veces deciden mal. Hay una cosa. También esta razón es porque yo no estoy en favor de que los cristianos vayan a las calles para protestar. Porque otra vez, cuando tienes una muchedumbre, no importa quiénes son la gente, hay una tendencia para hacer mal. En la muchedumbre, la gente hace peor que cuando son individuos. Y hay muchos ejemplos de esto. Entonces, Pilato, hablando a la muchedumbre, recibió esa respuesta. Hay cosas interesantes de Barrabás. El nombre, quiere decir hijo del Padre. Bar en hebreo es hijo. Y más que esto, en algunos manuscritos muy ancianos, dicen que el nombre, porque Barrabás equivale como un apellido, tienen por su nombre Jesús. Y no sabemos que es cierto, pero esto explica como en versículo 17 y en versículo 22, cuando Pilato dice, literalmente dice más o menos como, ¿quién queréis? ¿A Barrabás o a el Jesús que es llamado el Cristo? O sea, es posible que era una decisión entre dos Jesuses. El rebelde o el Cristo. Y la muchedumbre tuvo que decidir entonces entre un Jesús de paz y un Jesús de violencia. Un Jesús de vida o un Jesús de muerte. El Hijo del Padre o el Hijo del Padre Celestial. Y ellos escogieron el terrenal en lugar del espiritual, el celestial. Y Pedro lo recordó a la gente de esto en Hechos 3:13. Él dijo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo,
y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Pero fíjense, como Pedro dijo, rechazaron el autor de la vida por un homicida. Nosotros también tenemos que decidir. ¿Quién voy a seguir? Con la muchedumbre voy a seguir un Jesús popular que apela a la carne, o voy a seguir al Jesús que me dice, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Bueno, Pilato una vez más dice, ¿qué voy a hacer con el Cristo? Y cuando ellos dicen, crucifícalo, y le dice, voy a lavar mis manos de eso. Y ellos dicen, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No sabían lo que decían. Rechazaban el autor de la vida y llamaban una maldición sobre ellos mismos, y esto fue cumplido cuando ellos rebelaron contra Roma y resultó en 70 de la destrucción del templo y de la ciudad y de gran sufrimiento en su parte. Ahora, estoy curioso que estoy leyendo que algunos usan esto para justificar ser antisemitismo, ¿cómo se dice? El antisemitismo, y lo usan para maltratar a los judíos. Y esto es una cosa absurda para decir que la Biblia enseña esto. Hay que leer lo demás del Nuevo Testamento a ver que Dios quiere que los tratemos bien y no mal. Ningún pueblo, ningún grupo étnico debe ser considerado culpable o condenado por su parte en la muerte de Jesús. Porque ellos representan todos los hombres y nos manifiestan lo que nosotros habríamos hecho si nosotros estuvimos ahí aquel día. Ellos no son peores que nosotros y no deben ser condenados en el sentido de que debemos buscar venganza contra ellos o justificar violencia contra ellos. Jesús murió por pecadores. Y si leemos esto y culpamos a otros y no a nosotros por su muerte, estamos condenándonos a nosotros porque nosotros somos pecadores también. Y la razón que Jesús murió fue por personas como nosotros. Bueno, eso nos trae a Barrabás. Barrabás ilustra la salvación que nosotros recibimos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús tomó su lugar en una cruz físicamente. En la misma forma que Jesús tomó nuestro lugar espiritualmente. Barrabás, si durmió la noche antes fue puesto para ser ejecutado. Si dormía, probablemente despertó pensando que iba a morir aquel día. La ley le había condenado. Juicio había sido declarado. Él iría a la muerte que él merecía. Quizás ya estaba alistado por los soldados y él y los otros presos ya estaban listos para marchar al Calvario y morir cuando hubo este juicio de Jesús que
que hizo traer los procedimientos. Pero Barrabás está ahí en la cárcel esperando morirse, sabiendo que ha sido condenado cuando recibe las noticias. Tú eres libre. ¿Cómo? Otro hombre va a tomar tu lugar en la cruz. Y cuando él fue librado, Pilato había declarado a Jesús inocente, Herodes no encontró nada en él, pero las autoridades estaban yendo a Jesús a la cruz en lugar de Barrabás. Aquí es un ladrón, homicida, malhechor, libre, porque Cristo tomó su lugar en la cruz preparado por él por sus crímenes. Y la ley de los romanos no tenía nada en contra de Barrabás después de esto. Fue él feliz, contento, seguramente. Esto perfectamente ilustra lo que Jesús hace por nosotros espiritualmente en respecto a la ley de Dios. La ley nos condena, juicio ha sido pasado, declarado, y nosotros merecemos la muerte. Cuando morimos en la carne debemos ir directamente al castigo y al infierno. Pero Jesús fue a la cruz para morir y tomar el castigo de nosotros en él. Ahí sufrió dolor, ahí sufrió mucho. Todo lo que él sufrió merecemos nosotros. Pero él fue a la cruz, no una víctima de injusticia, sino uno que escogió en amor tomar nuestro lugar, recibir lo que nosotros merecemos. Por esto decimos que Cristo es nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. Y cuán gozoso y agradecido debemos ser cuando meditamos en esta verdad tan profunda. Mira a Barrabás, libre, y entienda que Cristo puede librar a ti de tus pecados también. Cristo es el único que puede hacer eso. Por ti, por mí, por otro. Pero cualquier que viene a Él y pida, va a recibir la salvación cuando pide el arrepentimiento y fe. Entonces la pregunta que ante nosotros hoy día es, ¿cuál Jesús vamos a escoger? ¿Jesús Barrabás del mundo o Jesús que se llama el Cristo del cielo? Jesús Barrabás nos ofrece la violencia, las fuerzas para hacer lo que yo quiero. Jesús de Cristo nos ofrece autonegación en una cruz espiritual. Pero el camino de Jesús Barrabás es camino a la muerte, y siguiendo a Jesucristo es el camino a la vida. Pilato rehusó escoger, decidir, pero en no decidiendo, decidió mal. Nosotros necesitamos decidir, no decidir mañana, no decidir más luego. Necesitamos decidir ahora a quién voy a seguir. ¿El de la carne o el espiritual? No podemos lavar nuestras manos de la responsabilidad de haber entregado a Cristo a la muerte. No podemos solamente considerarlo un hombre inocente y decir que no somos responsables. Él murió por pecadores. Necesitamos reconocer nuestro pecado, entregarnos a Cristo y ser discípulos obedientes.
Déjeme leer, siguiendo en el sermón de Pedro en Hechos 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, matado a Jesucristo, como también vosotros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos los profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor, tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesús que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay que arrepentirse y creer en Cristo. Y nosotros, creyendo, no podemos comprometernos y vacilarnos entre hacer el bien. Tenemos que ser resueltos a hacer el bien, aunque cuando parece difícil. Así glorificamos y honramos a nuestro Salvador, que murió por nosotros. Oremos. Padre, te pedimos que tu palabra llegue con poder a nuestros corazones. Si hay alguien escuchando este mensaje que no conozca a Cristo, que hoy en día se arrepienta y se entrega a Él, sabiendo que Cristo murió por pecadores, que hay perdón y vida eterna en Él. Queremos pedir por tu pueblo, que nos capacitas estar bien fuertes en hacer lo que es justo, testificar a Cristo al mundo que no quiere oír de Él, y honrarlo con nuestras vidas. En el nombre de Cristo,